Que Dios bendiga a la iglesia del Señor en este hermoso día. Amén. Que Dios bendiga su pueblo, su iglesia. Amén. En este día que el Señor nos permite. Amén. Traer un día más la palabra del Señor. Amén. Hoy vamos a estar tocando un estudio bastante interesante, iglesia del Señor, llamado Los 3 días del Señor en el corazón de la tierra. Vamos a estar estudiando, amén, qué estuvo haciendo el Señor los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Amén. Para poder, amén, antes de empezar, amén, el estudio, vamos a orar al Señor para que sea el Señor conduciéndonos y dirigiéndonos en todo lo que vayamos, amén, a estudiar. Amén. Así que Dios bendiga la iglesia del Señor. Amén. Vamos a ponernos en oración para poder comenzar el estudio del Señor. Te damos gracias, Padre mío, soberano Señor, te damos gracias por este día. Te pido que tu palabra, Padre mío, en esta noche, en este día, corra, sea glorificada, Padre mío, para aquello, Padre mío, en la cual tú la envías, Padre mío, Señor mi Dios. Abre tú las mentes de los que, Padre mío, van a estar, Padre Santo, Dios mío, escuchando tu palabra, Dios mío. Este estudio, Padre Santo, que tú, Padre mío, Señor, nos das, Padre mío. Te damos gracias por el privilegio de poder estar, Dios mío, donde estamos, Dios mío, y poder, Dios mío, llevar, Dios mío, tu santa palabra, Dios mío. Que todo lo que hagamos, Dios mío, sea dirigido por ti, Dios mío. Abre los corazones como el de Lidia, la vendedora de púrpura, para que podamos estar atentos a tu santa palabra, Dios mío. Te damos gracias y ponemos este día en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como estamos diciendo, vamos a estar explicando qué estuvo haciendo el Señor los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muchas personas no avalan y que no creen que el Señor estuvo, amén, en el infierno, amén, predicando, amén. Vamos a estar explicando, amén, qué fue a hacer el Señor, amén, esos 3 días y 3 noches bajo la palabra del Señor. Quédate en el estudio, que va a estar muy interesante, y vamos a estar explicando, amén, punto por punto, qué estuvo haciendo el Señor en las partes más bajas de la tierra. Y para poder explicar qué estuvo haciendo el Señor en las partes más bajas de la tierra, tendremos también que explicar los 3 paraísos, amén, que hay, amén. El primer paraíso lo conocemos como el huerto en Edén, amén. La palabra huerto viene del hebreo gan y es paraíso. Ese fue el primer paraíso, amén, que Dios plantó en Edén, un huerto, amén, y ya fue destruido, amén, por el diluvio. Bien, y el segundo paraíso que vamos también a estar tocando es es el subterráneo, donde se fue el Señor con el ladrón, amén, cuando le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tiene 24 horas, hoy es hoy, amén. Lo vamos a estar explicando, amén, paso por paso. Y el tercer paraíso que conocemos en la palabra del Señor es el tercer cielo, amén. Segunda de Corintios, amén, capítulo 12, del 1 al 4, donde fue el apóstol Pablo llevado. Y Pablo decía, si en cuerpo, no lo sé, amén. Pablo decía que no sabía si en el cuerpo fuera el cuerpo, que él no sabía, amén. Ese es el tercer paraíso que podemos encontrar en la palabra del Señor, amén. Vamos a comenzar el estudio, amén, que estuvo haciendo el Señor los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, amén. Va a estar muy interesante. Dice, vamos a primeramente a Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dice Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que podemos ver cómo el Señor estaría, amén, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y cuando hablamos de 3 días y 3 noches, tienen que ser días de 24 horas. Cada día de 24 horas. Vamos a verlo todo por la palabra del Señor. Vamos a San Juan capítulo 11, 9. San Juan 11, 9. Para poder ver una cosa muy interesante de que el día tiene 12 horas. San Juan 11, 9. Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Amén. O sea, Jesucristo dijo que el día, la duración de la claridad del día, tiene 12 horas. Y si el día tiene 12 horas, también la noche, otras 12 horas, porque Dios también creó tanto el día como la noche. Vamos al Salmos capítulo 74, versículo 10. Salmos
capítulo 74, amén. Salmos capítulo 74, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Salmo 74, Salmo 74, versículo 16, Salmo 74, versículo 16. Dice, tuyo es el día, también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Amén. Dice aquí que tuyo es el día y tuyo también es la noche. Entonces, si el día tiene 12 horas, también tiene 12 horas la noche. Y el Señor estuvo 3 días y 3 noches. O sea que estuvo 3 días literalmente en las partes más bajas de la tierra. Según Efesios capítulo 4, vamos a Efesios capítulo 4, Iglesia del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es cuando primeramente bajó a la parte más baja de la tierra y se llevó la descendencia de Abraham. Amén. Los que estaban en el seno de Abraham, que era el paraíso subterráneo, que vamos a estar explicando qué estuvo haciendo el Señor ahí. Dice la palabra del Señor, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El Señor estuvo en las partes más bajas de la tierra, o sea, estuvo en el corazón de la tierra. Y dice la palabra del Señor en Job, capítulo 28, acompáñame a Job, Job, capítulo 28, Job, capítulo 28, versículo 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Dice la Biblia que de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Pues imagínate en las partes más bajas de la tierra, donde el Señor Jesucristo estuvo. Amén. Dice la Biblia que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. El Señor estuvo en las partes más bajas de la tierra, estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero vamos a ver qué es lo que estuvo del Señor en las partes más bajas de la tierra, porque el cuerpo del Señor fue, amén, al sepulcro y lo pidió el cuerpo José de Arimatea. Vamos a Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo, amén, 52 al 53. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, hablando de José de Arimatea, amén, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. El cuerpo del Señor estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero el Espíritu se lo entregó al Padre. Lucas capítulo 23, versículo 46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió el Señor. Entonces el cuerpo fue llevado al sepulcro por José de Arimatea. El espíritu lo entregó al Padre, porque tenemos que entender que el hombre es tripartito, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sea guardado irreprensible para la venida del Señor, el arrebatamiento. Amén. Entonces el Señor también tenía alma, tenía cuerpo, tenía espíritu y también tenía alma. El Señor cuando vino a esta tierra en forma de hombre, siendo 100% Dios, 100% hombre. Amén. Acompáñame a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, gloria a Dios, Mateo 26, versículos 38, Mateo 26, versículos 38, dice la palabra del Señor, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor dijo, mi alma está muy triste. Entonces, si nos ponemos a pensar, estamos un poquito repartiendo lo que es el estudio para poder entrar, amén, en lo que el Señor estuvo haciendo y dónde fue y qué fue del Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que bajó a las partes más bajas de la tierra? Lo que la Biblia nos enseña es lo que bajó es el alma del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el hombre muere, ¿verdad?, el alma se separa del cuerpo, como le pasó a Raquel cuando murió. El alma sale del cuerpo. Acompáñame a Génesis. No se queda en el cuerpo. Cuando el cuerpo del ser humano muere, el alma sale del cuerpo. Acompáñame a Génesis
capítulo 35, Génesis 35, Génesis 35, versículo, amén, 16, Génesis 35, 16 en adelante, para poder explicar que cuando el Señor murió, el alma salió del cuerpo del Señor y es lo que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No estuvo el cuerpo del Señor, el Espíritu lo entregó al Padre, porque date cuenta que cuando Dios creó al hombre, amén, le formó del polvo de la tierra y creó, amén, y le dio el Espíritu de vida. Pero cuando el hombre muera, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces es el alma lo que se define en la tierra si se va con el Señor o se pierde por toda la eternidad. Amén. Hay 2 lugares. Está el cielo o está el infierno. Amén. Y el infierno es temporal. Amén. Es temporal hasta el día de la resurrección, cuando terminen los 1000 años de Jesucristo en la tierra. Y ya se conoce como la segunda resurrección y es para ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y el lago de fuego y azufre no está en esta tierra actual. Esta tierra actual tiene forma de círculo, según Isaías, capítulo 40, versículo 22. Pero la nueva Jerusalén tiene forma de cuadrado. Amén. Apocalipsis 21, 14 al 16. La nueva Jerusalén tiene forma de cuadrado, de cubo, y mide 12.000 estadios. Amén. Cada estadio son como 180 metros, lo multiplicas, te da 2.160.000 kilómetros, amén, de largo, ancho y altura. Y lo tenemos que multiplicar al cubo. O sea que es enorme y gigantesca. ¿Que es donde estaremos tú y yo? La eternidad. En el milenio estaremos en la tierra esta actual, que tiene forma de círculo. Isaías 40, 22. Lo puedes estar también leyendo en tu casa. Vamos a leer Génesis capítulo 35, versículo 16 en adelante. Dice: después partieron de Bet-el, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vemos cuando, amén, la muerte de Raquel. ¿Ves? Aquí vemos cómo sale el alma, se despega del cuerpo en el fallecimiento de la persona. Pues lo que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra fue el alma del Señor. Acompáñame ahora al Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16 es una profecía del rey David, hablando de sí mismo, no, del Señor Jesucristo. Amén. Es una profecía mesiánica que ya se cumplió. Amén. Salmos capítulo 16, versículo 10. Esta profecía no habla de David, habla del Señor mismo. Amén. Gloria a Dios. Dice el Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bien, la palabra Seol en hebreo es Sheol, o Hades, o mundo de los muertos. Amén. Es también conocido, amén, como el lugar de los muertos. Y también Hades. La palabra, amén, Seol para el griego es Hades. Y Hades es lo mismo que Seol. A ver, Hades en el hebreo es Seol. Y Seol en griego es Hades. O sea, que Hades y Sheol es lo mismo. David decía: porque no dejarán mi alma, ¿a dónde? En el Sheol, ¿verdad? Hablando del alma del Señor. Pues en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 27, habla de esto mismo, pero lo traduce como Hades. Acompáñame a Hechos 2, 27 para poderlo ver con el Salmos 16, 10, que es una paralela para que nos podamos, amén, entender. Hechos, capítulo 2, versículo 27. Hechos 2, 27, dice la palabra del Señor: porque no dejarás mi alma, ¿a dónde? En el Hades. Lo mismo que el Salmo 16, 10, solo que en el hebreo le llama Seol, y aquí en el griego, ¿cómo le llama? Hades. Lo estamos viendo todo por la palabra del Señor. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Hablando el Señor, amén, David, del Señor Jesucristo, que el alma del Señor no fue dejada en el Hades. Y si no fue dejada en el Hades, es que estuvo en ese lugar 3 días y 3 noches. Seguimos leyendo. Amén. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio
corrupción. O sea que el David estaba profetizando que el alma del Señor no iba a ser dejada en el Hades. Entonces el alma del Señor estuvo en ese lugar, pero no fue dejada en ese lugar. Me explico. El alma del Señor estuvo 3 días, 3 noches en el corazón de la tierra, según Mateo 12:40 y según Efesios, amén, capítulo 4, del 8 al 10, estuvo en las partes más bajas de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos un poquito explicando, amén, gloria a Dios, que en Lucas capítulo 23, versículo 46, el Señor entrega al Padre el Espíritu, pero el cuerpo fue, amén, al sepulcro y lo pidió el cuerpo José de Arimatea. Entonces, ¿qué es lo que descendió a las partes más bajas de la tierra? Fue el alma del Señor. Lo estamos viendo, ¿verdad?, en Salmos capítulo 16, versículo 10, y en Hechos capítulo 2, del 27, versículo hasta el 32. Amén, o 33. Amén, vemos cómo lo que descendió fue el alma del Señor. Ahora acompáñame a Lucas capítulo 23 para poder ya explicar qué estuvo haciendo el Señor, amén, en las partes más bajas de la tierra. Amén. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas capítulo 23, versículos 43. Dice Jesús, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tiene 24 horas y estamos explicando los días que son de 24 horas. San Juan capítulo 11, versículo 9, dijo el Señor que tiene el día 12 horas. Hemos ido al Salmo capítulo 74, versículo 16, que tuyo es el día y también la noche. O sea, el Señor hizo tanto el día como la noche. Entonces, si ponemos un día partido por la mitad, tiene 12 horas, según San Juan capítulo 11, versículo 9. Si le ponemos otras 12 horas de noche, son días de 24 horas, tarde y noche. Amén, día y noche. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 12, versículo 40. Como estuvo el Jonás en el vientre del gran pez, estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. O sea, que estaba hablando de los 3 días que iba a estar literales. Cada día con su día y con su noche. 3 días y 3 noches. O sea, los días literales. Y el Señor le dijo al ladrón, ¿verdad?, cuando iba a morir, el Señor le dijo al ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿en qué paraíso le habló el Señor? Porque estamos explicando que hay 3 paraísos. Hemos explicado en Génesis capítulo 3, últimos versículos, ¿verdad?, que Dios echó al hombre, ¿verdad?, del huerto del Edén. Pues la palabra huerto viene del hebreo gan y es paraíso. Ese es el primer paraíso que conocemos en la Biblia, en Génesis capítulo 3, últimos versículos. El segundo paraíso lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 43. Jesús le dijo al ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es 24 horas. Entonces no pudo ir al Padre este mismo día. ¿Por qué? Porque después de 3 días, cuando se levantó de entre los muertos, ¿verdad?, Dios le dijo a María Magdalena: no me toques, que aún no he subido a mi Padre. Después de 3 días que se levantó de entre los muertos, el Señor le dijo a María Magdalena: no me toques, ¿verdad? Vamos a verlo por la palabra del Señor. San Juan, capítulo 20, amén. San Juan, capítulo 20, versículo 17, amén. San Juan, capítulo 20, versículo 17. Esto está ocurriendo, amén, después que el Señor resucitó de los muertos, amén, al tercer día. Dice San Juan capítulo 20, versículo 17 y 18. Jesús le dijo: no me toques, amén, hablando del Señor a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario y le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, no le pudo decir el tercer paraíso que está en el cielo. Porque si después de 3 días el Señor le dijo a María: no me toques, que todavía no he subido a mi Padre, ¿cómo va a subir a su Padre el mismo día que estaba con el ladrón en la cruz? Es que antes de subir al tercer cielo, primero bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Me explico? Me explico. En la cruz del Calvario, cuando ya iba el Señor a morir, le dijo el Señor al ladrón que hoy estarás conmigo, hoy en el paraíso. No se pudo estar refiriendo al tercer paraíso, que está donde está el Padre, porque después de 3 días, cuando resucitó, le dijo a María Magdalena: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Si después de 3 días el Señor no había subido a su Padre, que está en el tercer cielo, en el paraíso, ¿verdad?, celestial, ¿cómo va a llevarse al ladrón
al tercer paraíso estando en la cruz del Calvario. Es que lo que primero hizo el Señor es bajar a las partes más bajas de la tierra. Amén. Ahora ya podemos un poquito comprender Efesios 4, ¿verdad? Del 8 al 10, que había descendido a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y llevó cautiva la cautividad. O sea, la cautividad que estaba donde Abraham, en el seno. Nos acordamos de la historia, ¿verdad?, del rico y de Lázaro, ¿verdad? Que ambos murieron, uno fue sepultado, ¿verdad? Y que fue el rico y llevado al Hades estando en tormentos, pero Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y había una sima, una separación de un lugar a este lugar, pero el seno de Abraham estaba en lo que era el infierno, estaba en el infierno mismo. Lo único que habían dos compartimentos, uno de justos y otro, amén, de los condenados, amén, que estaban ya ahí en el infierno, y uno era consolado, o sea, en el seno de Abraham eran salvos, estaban consolados, pero los otros eran condenados, pero a la vez que estaban siendo consolados, estaban también cautivos, estaban presos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, ¿verdad?, por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la separación de Dios, ¿verdad?, con el ser humano fue lo que es el pecado. Entonces iban a ese lugar, ¿verdad?, de cautiverio, salvos, pero iban a ese lugar. Iban Ezequiel, Daniel, iban todos, hasta que vino el Señor Jesucristo, amén, y por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1, 17 y 18. Entonces el Señor, amén, fue a las partes más bajas de la tierra, ¿verdad?, para socorrer a la descendencia de Abraham, amén, para socorrer, fue allí a socorrer a los que estaban cautivos en ese lugar. Eso lo dice la palabra del Señor. Acompáñame a Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, Iglesia del Señor. Espero que esté siendo de mucha bendición, amén, este estudio, amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14, amén, al 18, amén. Hebreos 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, hablando de los hijos de Israel, amén, que estuvieron con un cuerpo, amén, de carne y de sangre humanamente, amén, dice la palabra del Señor, amén, él también participó de lo mismo, hablando del Señor Jesucristo, que vino con un cuerpo de carne y de hueso, para destruir por medio de la muerte, ¿verdad?, como hemos explicado, al que tenía el imperio de la muerte, esto es que al diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, ¿a qué ángeles no socorrió? Pues el Señor, al bajar a las partes más bajas de la tierra, o sea, bajó al infierno. ¿Por qué? Porque si el seno de Abraham estaba en el infierno, lo podemos ver en la historia del rico y Lázaro. Vamos un momentito a la historia del rico y Lázaro para poderlo argumentar con base bíblica, amén, para poderlo explicar, ¿verdad?, limpiamente. Vete conmigo a Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante, porque dice la Biblia que él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y Abraham, ¿verdad?, y todos los que estaban con él, ¿dónde estaban? En el infierno. Lo único que habían dos compartimentos. Donde estaba Abraham estaban salvos, pero estaban cautivos, ahí, estaban cautivos. Y el Señor, cuando fue a las partes más bajas de la tierra, se llevó el seno de Abraham, y de Efesios 4, 8 al 10, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, que fue, lo socorrió, y se llevó luego todos los que estaban ahí, salvos, para el cielo. No los que estaban en el infierno. Los que estaban en el infierno ya no tenían esperanza, sino los que estaban con Abraham en su seno. Amén. Acompáñame a Lucas capítulo 16 del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ¿verdad?, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que si alzó sus ojos, pudo ver de lejos, ¿verdad?, a Abraham y a Lázaro en él. Estaba con Abraham, en el seno de Abraham. O sea que estaban en ese lugar, pero habían una sima, había una grieta, una separación que separaba, amén, ambos, amén, lugares. Tanto el seno de Abraham
como lo que eran las almas que estaban atormentadas en el infierno. Entonces el Señor, si socorrió a la descendencia de Abraham que estaba en ese lugar, entonces fue al infierno. Lo único que hay que escudriñar realmente si el Señor estuvo en el infierno. Le estamos desgranando, amén, todo paso por paso, para poder explicar qué estuvo, amén, en las partes más bajas de la tierra. Estamos diciendo que fue el alma del Señor, amén, el alma del Señor, y al tercer día resucitó en gloria, ¿verdad? Y luego ya es cuando ya ascendió a los cielos para llenarlo todo, amén. Dice, y seguimos leyendo. El 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ha visto uno consolado donde estaba Abraham y otro está atormentado. O sea que habían dos compartimentos, unos para salvos que eran justos y otro para condenados que perecieron, amén, sin esperanza. Amén, gloria a Dios. Dice, además de todo esto hay una gran sima, una separación. Sima es una separación, amén, un abismo que separaba un lugar de otro lugar, amén. Además de todo esto había una gran sima. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, que cuando el Señor estuvo en ese lugar, ¿verdad?, fue a socorrer la descendencia de Abraham, como estamos leyendo en Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante, para poder entender dónde estuvo el Señor y qué estuvo haciendo. Amén. Hebreos 2, 14 en adelante. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Aquí estamos explicando a qué ángeles no socorrió. Pues el Señor, si fue al infierno, porque su alma estuvo en el infierno, no fue dejada ahí, según el Salmo capítulo 16, versículo 10, y según Hechos 2:27 al 32, estuvo en ese lugar, pero no fue dejada ahí. El Señor resucitó, amén, gloria a Dios. Después de 3 días resucitó. Entonces, al no socorrer a los ángeles, ¿qué ángeles se refiere? Acompáñame a segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice la Biblia: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces el Señor fue a las partes más bajas de la tierra, que fue al infierno, donde estaba Abraham, ¿verdad?, y Lázaro en su seno, ¿verdad?, estaban en ese lugar llamado infierno. Lo único que había una sima de separación de un lugar a otro lugar, pero estaban, ¿verdad?, en ese mismo lugar. Pues entonces el Señor, cuando fue allí, no socorrió, no fue a socorrer a los ángeles que ya pecaron, sino que fue a socorrer la descendencia de Abraham, los que estaban en ese lugar. Amén. Hebreos 2, 16. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Allá podemos un poquito poder encajar mejor la palabra del Señor. Cuando dice Efesios 4, 8 al 10, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Qué cautividad? Las que estaban en ese lugar, en Abraham, en el seno de Abraham. Estaban cautivos. Era el paraíso subterráneo, amén. Cuando Dios le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, no se estaba refiriendo el tercer paraíso, porque el Señor, después de 3 días, ¿verdad?, estamos leyendo en San Juan capítulo 20, versículo 17, le dijo a María Magdalena: no me toques porque aún no he subido al Padre. Si después de 3 días no había subido al Padre, como el mismo día cuando iba a morir juntamente con el ladrón le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Es que son 3 los paraísos. El problema es que si no escudriñamos, iglesia, la palabra del Señor como está escrita, nos podemos confundir, y también mucha confusión, amén, que hay, amén, por las redes sociales, uno diciendo una cosa y otro diciendo otra. Pero estamos viendo por la palabra del Señor, y la estamos desgranando, amén, lo que estuvo haciendo el Señor. Amén. Y seguimos leyendo en Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, amén, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, amén, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, amén, hablando del pueblo de Israel. Separa el pueblo de Israel con los gentiles, el pueblo de Israel, ¿vale? Dice, pues en cuanto él mismo padeció, amén, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces el Señor no socorrió a los ángeles que ya pecaron y que estaban en prisiones de oscuridad, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Se llevó el seno de Abraham, que estaban cautivos, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Efesios, amén, capítulo 4, del 8 al 10.
Entonces, el Señor, amén, aparte de que fue a las partes más bajas de la tierra, que estuvo en el infierno, el alma del Señor, dice, amén, David el profeta, que también fue profeta David, ¿verdad? En esa profecía que lanza, amén, mesiánica, Salmos capítulo 16, versículo 10, dice, porque no dejarán mi alma, ¿a dónde? En el Sheol. Y la palabra Sheol para el griego es Hades, y Hades es Sheol, y Sheol es Hades, es lo mismo. Y en Hechos 2, 27, vuelve a decir lo mismo Lucas, el médico amado, dice, porque no dejarán mi alma, ¿a dónde? En el Hades. Amén. Traduciéndolo al griego, Hades. O sea, que el lugar donde iban condenados era el lugar llamado Sheol o Hades. Y la palabra también Sheol es también lugar de los muertos. O sea, los muertos van al lugar llamado Sheol, que es el infierno. Y acompáñame ahora a Apocalipsis capítulo 20 para poderlo explicar y puedas no quedarte con ningún tipo de dudas. Amén. Que los muertos van al infierno. Amén. Acompáñame a Apocalipsis 20. Esto está ocurriendo, amén, en la segunda resurrección. Amén. Después del reinado de Cristo de 1000 años en la tierra. Amén. Ocurre lo que es la segunda resurrección. La primera resurrección, amén, el primero es Jesucristo. Después vienen las primicias que se cumplieron. Amén. Mateo capítulo 27, del 51 al 54. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se despertaron. Amén. Se levantaron. Y eso va y se complementa con 1 Corintios 15, 20, que Pablo decía, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias vienen después de Jesucristo. Primero Jesucristo, luego las primicias, luego ya viene lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Y luego, después del arrebatamiento, en la venida de Cristo, en majestad y gloria, resucitan, amén, los justos, el pueblo de Israel. Amén, Daniel, Ezequiel, amén, Sofonías, Habacuc, todos los que murieron en el Antiguo Testamento. Y esa es la primera resurrección. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Le llama la primera resurrección, pero está compuesta de 4 resurrecciones. Pues esa es para vida. Pues después del reinado de Cristo de 1000 años ocurre la segunda resurrección. Y esta es para condenación. Apocalipsis 20, amén, 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, que es Jesucristo, que está puesto por juez de vivos y de muertos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Te das cuenta? O sea que después de los 1000 años, la tierra que vemos hoy actual y el cielo desaparecerán. ¿Te das cuenta? La tierra que hoy en día estamos tú y yo tiene forma de círculo, Isaías 40, 22, pero la nueva Jerusalén tiene forma de cuadrado, de cubo. ¿Te das cuenta? No lo mismo. Entonces, después de los 1000 años, esta tierra será destruida, no va a existir más. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Dice, y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, amén, los que estaban en el infierno, salieron, amén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Quiere decir que se pusieron de pie para ser juzgados delante del juez, que es Jesucristo, de vivos y de muertos. El Señor juzgaría tanto a su iglesia como a su pueblo Israel, y después del reinado a los muertos. Está puesto por juez de vivos y de muertos. Amén. Y aquí está juzgando a los muertos para llevarlos al lago de fuego y azufre. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Amén. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, amén, los océanos, el mar, todos los que han muerto, ¿verdad? Tanto en el diluvio de Noé y todos los que han muerto, ¿verdad? En los océanos, en los mares, todos darán, amén, los cuerpos, amén. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron el ¿qué? Los muertos. ¿Te das cuenta? Y que hemos explicado que la palabra Seol es el lugar de los muertos, o también Hades. En griego el Seol es Hades, amén. Y la palabra Hades en hebreo quiere decir Sheol, que es el lugar de los muertos. Y aquí estamos leyendo, dice, y la muerte y el infierno, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. ¿Te das cuenta? Entonces los muertos salen del infierno para dar cuentas ante el juicio del gran trono blanco, que será, ¿verdad?, después del reinado de Cristo de 1000 años. Gloria sea el nombre del Señor, mi alma te glorifica. Bien, entonces vemos que el Señor fue a socorrer la descendencia de Abraham, pero no a los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2:4, estaban ya en prisiones de oscuridad. Hay también, aparte, demonios que se mueven por los aires y otros que han sido guardados para el juicio de aquel gran día. Si llegaran a salir todos los demonios que hay aprisionados en el infierno, todo esto, hermano, sería un desastre. Amén. Por eso hay muchos demonios que están guardados, amén, para ser reservados ante el juicio del gran trono blanco. Porque nosotros en la iglesia juzgaremos a los ángeles según 1 Corintios 6:1 en adelante. Amén.
gloria a Dios, estaremos ante ese juicio para que esos ángeles, amén, que se rebelaron contra el Señor, sean juzgados. El único que no va a pasar por el gran trono blanco es Satanás, amén, que será arrojado al lago de fuego y azufre después de los 1000 años. Atan al diablo por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. Después de los 1000 años le sueltan. Apocalipsis 27, amén, y después que le suelten es lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 20:12. O sea que Satanás, el diablo, ya ha sido juzgado, pero todos los ángeles, amén, que se rebelaron juntamente con él, pasarán por el gran trono blanco, amén. Gloria a Dios. Bien, y también, ¿qué estuvo haciendo el Señor? Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Acompáñame a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿verdad? Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muchas personas enseñan y creen que estos espíritus encarcelados, amén, son los ángeles caídos, pero no tienen nada que ver. El contexto no me habla de eso. Leemos, amén, el versículo 20 y confirmamos con el 19, amén. Debemos el 20. Los que en otro tiempo, dice la Biblia, desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Quiere decir, amén, lo vamos a estar explicando, la palabra espíritu aquí en griego es neuma, es el alma. Me explico. Todos los que murieron en el diluvio, porque no era pregonero de ¿qué? De justicia, amén. No era pregonero de justicia. Vete conmigo a 2 de Pedro 2.5 para poderlo comprobar, amén. 2 de Pedro 2.5. Dice la Biblia en 2 de Pedro 2.5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Quiere decir que cuando el Señor, ¿verdad?, pregonó en el tiempo de Noé, amén, Dios por medio de Noé, ¿verdad?, que vendría un diluvio, todo el mundo antiguo pereció anegado en agua. Pues esas almas que se perdieron, que son los espíritus encarcelados, son personas. Amén. ¿Por qué? Acompáñame a 1 de Juan 4.1 para que lo puedas ver de otra forma, para que tú veas que son personas. Cuando habla de espíritus, la Biblia muchas veces se refiere a personas. 1 de Juan 4.1. Dice el apóstol Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está compuesto también de espíritu. Dios forma en el hombre el espíritu de vida. Acompáñame a Zacarías capítulo 12, versículo 1. Zacarías capítulo 12, iglesia. Zacarías capítulo 12. Espero que estéis siendo de mucha bendición, iglesia del Señor, ¿verdad? Zacarías capítulo 12, versículo 1. Zacarías 12.1. Dice la Biblia, profecía de la palabra del Señor acerca de Jerusalén. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Entonces, cuando hablamos que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados, la palabra espíritu la traducimos en griego a alma. Entonces, todos los que perecieron en el diluvio de Noé, esos cuerpos, amén, fueron ahogados, sumergidos en agua. Los espíritus de vida que ellos tenían de parte de Dios, ¿dónde fueron? A Dios que lo dio. Acompáñame a Eclesiastés 12.7. Eclesiastés 12.7. Gloria a Dios. Eclesiastés 12.7. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12.7. Dice la Biblia, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando hablamos de que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados, se está refiriendo que el Señor fue a predicar a las almas que estaban encarceladas en el infierno. ¿Pero para qué fue a predicarlas? Para testimonio, no para salvarles. Amén. Para poderles testificar que lo que Noé predicó era verdad. Me explico. Vamos a mostrar por la palabra del Señor lo que es predicar para testimonio, para que me puedas, amén, comprender y entender. Y puedas entender lo que la Biblia dice. Vete conmigo a Mateo 24:14. Esto lo dimos ya también en un estudio, hermana y hermana. Si puedes, te suscribes al canal, Cristo viene, amén, te puedas suscribir, ¿verdad? Te puedas suscribir para que podamos estar, amén, trayendo muchos más estudios, amén, que te van a venir muy, muy, muy bien, amén. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchas personas piensan que es la iglesia. No,
la iglesia ahora mismo predica para salvación. O sea, transmitimos la iglesia del Señor, se nos ha encargado a ti y a mí lo que es la palabra de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Amén. O sea, tú y yo tenemos la responsabilidad de traer el evangelio, amén, para que el hombre se pueda reconciliar con Dios por la muerte de Cristo. Ahora el tiempo, amén, es de salvación. Ahora cuando se predica el evangelio es para que las almas se puedan salvar. Pero en la gran tribulación va a predicar un ángel el evangelio eterno y es para testimonio. Según Mateo 24, 14, que es un paralelo con Apocalipsis 14:6. Amén. Mateo 24, del 3 al 8, es principio de dolores. Es lo que la iglesia está viendo ahora. Pero Mateo 24, del 9 al 29, es la tribulación que es para Israel. La angustia profetizada para la nación de Israel. Y Mateo 24:15 dice: cuando ves en lugar santo la abominación desoladora, el que le entienda. Entonces, la abominación la va a ver el pueblo de Israel en medio de la gran tribulación. Entonces, en Mateo 24:14, ese evangelio que se está predicando, lo está predicando un ángel en la gran tribulación. Acompáñame a Apocalipsis 14:6 para poder hacer un paralelo con Mateo 24:14. Dice Apocalipsis 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y que hemos leído en Mateo 24:14. Y se ha predicado este evangelio este evangelio en todo el mundo para testimonio, y luego vendrá el fin. Pues el mensaje del evangelio de Mateo 24:14 es lo que está predicando aquí un ángel, ¿verdad?, en la tribulación. Dice: para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces este ángel está predicando, amén, para testimonio, para testificar, amén, que lo que antes fue dicho era real, amén, que el Señor, amén, iba a levantar su iglesia y que iba a venir, amén, juicio de parte de Dios en plena tribulación, que lo que antes, amén, se había predicado era verdad. El ángel, amén, va a salir para predicar, para testimonio, tal y como lo hizo el Señor en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, amén, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿dónde estaban? En el infierno, presos. Y el Señor lo fue no para salvarlos, sino para testificarlos únicamente. Entonces, en el infierno vemos que hay prisiones de oscuridad, segunda de Pedro 2:4, amén. Entonces el Señor fue a las partes más bajas de la tierra, dice Pedro, en el cual fue a predicar a los espíritus encarcelados, los que en el tiempo de Noé desobedecieron, amén. ¿Qué quiere decir? Que la palabra espíritu ahí es alma. Las almas que se perdieron en el diluvio, todas las almas, ¿dónde fueron? A ser encarceladas en prisiones. Acompáñame a Isaías capítulo 24 para poder hacer un paralelo con primera de Pedro 3:19. Isaías 24. Isaías 24. Si hay alguna preguntita en cuanto a lo que estamos estudiando, ahí cuando veas, hermana, el estudio, me puedes dejar un comentario, amén, con la pregunta que no entiendas para poderte responder. Ya en breve estaremos también dando, amén, con el hermano José, que hoy no está, amén, el teléfono. Tenemos, amén, un teléfono para poder dar, amén, a todos los hermanos y hermanas que nos van a estar escuchando, amén, por vía WhatsApp, para podernos poner en contacto, amén, para podernos poner en contacto con todas las personas que quieran, amén, para poder aprender más de la palabra del Señor. Cualquier preguntita que tengáis de la palabra del Señor, estamos, amén, con mucho gusto para poder suplir vuestra necesidad. Amén. Dice Isaías capítulo 24, versículo 21 en adelante: acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto. Amén. Está refiriéndose que cuando venga Cristo a la tierra, el ejército de los cielos altos son los ángeles, amén, que están en los aires y van a ser lanzados a la tierra, amén. Y cuando venga Cristo, los van a aprisionar en prisiones de oscuridad. Seguimos leyendo. Dice la Biblia: y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encarcelados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. O sea, cuando establezca su reino en la tierra milenial, cuando venga el Señor, ¿verdad?, a la tierra, todos los ángeles, amén, que se rebelaron contra el Señor, amén, va a haber una gran batalla a mitad de los 7 años. Miguel y sus ángeles van a pelear, según dice Apocalipsis capítulo 12, para que puedas entender esto que dice Isaías 24, 21. Dice Apocalipsis 12, versículo 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Esto está ocurriendo, amén, esto está ocurriendo en gran tribulación, amén, para que me puedas entender. Dice:
y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea, una batalla de ángeles contra demonios. Amén. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora saltamos al versículo 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, que es Israel. Dice que había dado a luz al hijo varón, que es Jesucristo. Amén. Él es el rey de los judíos. Amén. La nación de Israel dio, amén, a luz a Jesucristo. Amén. Para poder salvar su pueblo Israel y todas, amén, las naciones que en él creyesen. Amén. Dando esa promesa a Dios a Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones, amén. Pues a la mitad de los 7 años va a haber una gran batalla en el cielo, amén. Y van a ser arrojados, amén, del segundo cielo, amén. Y van a ser arrojados a la tierra. Y cuando venga Cristo a la tierra, van a atar al diablo por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. Y todos los ángeles que también cayeron con él, ¿verdad?, serán encarcelados, como dice Isaías, capítulo 24, 21 en adelante. Y todos los reyes de la tierra, juntamente también con los demonios, serán también encarcelados. ¿Por qué, Daniel? Acompáñame, Apocalipsis capítulo 19. En el Armagedón ocurrirá esto. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron vivos, lanzados dentro de un lago que arde con fuego y azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves, las águilas, se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, Apocalipsis 19, 19 dice, y a los reyes de la tierra, y dice Isaías, capítulo 24, 21 y 22, y los reyes de la tierra sobre la tierra. Cuando venga Cristo a la tierra a reinar, atarán al diablo por 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. Y todos los ángeles que fueron arrojados, según Apocalipsis, amén, 12, 7 al 9, también, ¿verdad?, fueron arrojados a la tierra, y cuando venga Cristo a reinar, serán también encarcelados. Isaías capítulo 24, 21 y 22. Y tanto los reyes que estaban en la tierra, en el Armagedón, que mueran, las almas ¿dónde irán? Al infierno, juntamente con los demonios, a ser encarcelados. Y en prisión quedarán encerrados. Pues el Señor fue a predicar a los espíritus encarcelados. Porque si una persona muere condenada, ¿dónde va su alma? Al Seol o al infierno. ¿Y cómo está? Está presa. Pues el Señor fue a predicar a las almas que se perdieron en el diluvio de Noé, que no obedecieron, se perdieron, y los fue a predicar para testimonio, no para salvarles, sino para testimonio. Y hemos visto que predicar para testimonio es bíblico. El ángel sale en la tribulación para predicar para testimonio. Amén. Mateo 24, 14 y Apocalipsis 14, 6. Gloria a Dios. Espero, hermana, que te estés gozando, amén, con la palabra del Señor, amén. Entonces el Señor, cuando estuvo en las partes más bajas de la tierra, amén, fue a socorrer la descendencia de Abraham, amén, y cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ya estaban perdidos, estaban ya perdidos, amén, estaban ya encarcelados. Dice Isaías 24, 21 y 22, no lo digo yo, amén, que el Señor va a castigar al ejército de los cielos en lo alto, en aquel día, cuando venga Cristo a la tierra, los van a atar, y luego, después de muchos días, serán castigados. ¿Dónde? En el juicio ante el gran trono blanco. Serán lanzados al lago de fuego y azufre, y ahí serán ya atormentados por los siglos de los siglos. Primeramente serán castigados estando atados. Tanto los ángeles, amén, que cuando hubo esa gran batalla en Apocalipsis, amén, 12, del 7 en adelante, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. O sea, una pelea de ángeles y demonios, amén, en el segundo cielo, amén. Va a haber una gran batalla para arrojar al diablo ya a la tierra. Y ahí se cumple Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Dice la palabra del Señor: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha encendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto está ocurriendo en la gran tribulación, cuando le arrojan al diablo, amén, del segundo cielo, amén, a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo, amén, que el tiempo que le queda son 3 años y medio, cuando venga Cristo en majestad y gloria, y le aten, amén, todo el reinado milenial de Cristo en la tierra, para que no engañe más a las naciones. O sea, el diablo va a estar atado los 1000 años. Apocalipsis 21 al 3. Ahora mismo el diablo está suelto. Será atado cuando venga Cristo a la tierra en majestad y gloria. Y juntamente los demonios, amén, también serán atados, para que pueda ser un reinado justo,
del Mesías, amén, gloria a Dios, para poder también así el Señor, amén, decir y confirmar todo lo que ya su palabra nos enseña, amén, va a establecer su reinado milenial, amén, y para dar también a su pueblo Israel la tierra por heredad, amén, que son a los mansos, amén, que son su pueblo Israel, gloria a Dios, amén, y también el Señor va a heredar el trono por David. No faltará a David varón, amén, que de su descendencia se siente en su trono. Pues el Señor cuando venga se sentará en el trono de su gloria, amén. Mateo 25, 31 y 32, confirmando el pacto, amén, a su padre David. Las promesas firmes a David, amén. El trono lo hereda por David y la tierra por Abraham, amén. Ya daremos más estudios más adelante de todo eso, hermano. Son una bendición, amén. Entonces el Señor, cuando fue a las partes más bajas de la tierra, amén, socorrió a la descendencia de Abraham, amén, según Hebreos 2, amén, 14 en adelante, pero no socorrió a los ángeles, que estaban ya encarcelados, que son ángeles, que son demonios, amén. Pero luego en 1 Pedro 3, 19... amén, vemos que el Señor fue y predicó a los espíritus encarcelados, que ya estaban ya en el infierno, estaban ya en mazmorras, en prisión, lo dice Isaías, amén, 24, 21 en adelante, amén, cuando el Señor de los ejércitos reine en Sion delante de sus ancianos del pueblo de Israel, amén, cuando venga aquí el Señor a la tierra, amén, van a atar a todos los demonios, amén, lo van a dar, amén, los 1000 años, y juntamente todos los que se rebelen contra el Señor en el Armagedón, que son los reyes de la tierra, en la tierra, se rebelen, van a morir las carnes, amén, las águilas se comerán sus carnes, pero las almas de esos reyes, ¿dónde irán? Juntamente con los demonios a ser encarceladas en prisiones de oscuridad. Lo dice Isaías 24, 21 al 22, amén. Y entonces el Señor, amén, cuando destruyó la muerte por medio de su muerte, le quitó al diablo las llaves del Hades y de la muerte. Quiere decir que ya el hombre cuando muere no tiene que ir al seno de Abraham. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis 1, 18. Dice la palabra del Señor: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo, amén. El Señor destruyó la muerte por medio de su muerte, amén, gloria a Dios. Él es el Adán vivificante, vino a recuperar lo que el hombre perdió. Entonces Abraham estaban en ese lugar, amén, de espera, amén, por medio del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y por medio del pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, amén. La muerte reinó hasta que vino Cristo, amén, y Cristo ahora destruyó la muerte y quitó el imperio al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora la muerte, amén, no tiene poder sobre el pecado, porque Cristo condenó, amén, el pecado en su cuerpo de carne, según Romanos 8:1 al 3, amén. El Señor venció y le quitó al diablo, amén, el imperio que él tenía de la muerte y de la Hades. Ahora el hombre cuando muere va directamente a la presencia del Señor. Si muere salvo, cristiano, un hijo de Dios que le ha entregado el corazón a Cristo, se va a la presencia del Señor, amén. En Filipenses 1:23 decía el apóstol Pablo: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, amén. Ahora cuando ya muere un cristiano, una cristiana, no va al seno de Abraham, porque el Señor le quitó las llaves, amén, del Hades y de la muerte, amén. Ya ese lugar se llevó el Señor, la descendencia, la cautividad a lo alto, amén. Efesios 4, 8 al 10. Y ahora conocemos el tercer paraíso, que es el cielo, amén, donde estaremos tú y yo la eternidad. Acompáñame a 2 de Corintios y ya terminamos. Iglesia del Señor, espero que haya sido de mucha bendición. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, amén, del 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, amén, en Cristo, que hace 14 años, hablando de sí mismo, amén, 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le he dado al hombre expresar. El Pablo, amén, fue arrebatado hasta el tercer cielo, que es el paraíso, donde está el Padre. Entonces vemos en Lucas capítulo 23, versículo 43, cuando Dios le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. No pudo decirle dónde estaba el Padre sentado, verdad, en su trono, porque después de 3 días, verdad, cuando se levantó el Señor de entre los muertos, le dijo a María Magdalena en San Juan capítulo 20, versículo 17: no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre. Entonces el Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario y le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, fue al paraíso donde estaba Abraham
en su seno. Ese era el paraíso subterráneo. Estaban cautivos. Por eso dice Efesios 4:10, y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Amén. Pues el Señor estuvo predicando a los espíritus encarcelados, amén, en las partes más bajas del infierno, que estuvo en el mismo infierno. Según el Salmos 16:10, no dejarán mi alma en el Seol. Y Hechos 2:27 dice que no dejarán mi alma en el Hades. Lo que tuvo fue el alma del Señor, amén, 3 días y 3 noches. Y luego ya resucitó, amén, por el poder del Espíritu Santo, amén. Y ya es cuando ya después ya ascendió a los cielos para llenarlo todo. Se sentó a la diestra, en la majestad, en las alturas, amén. Y volverá a por su iglesia, amén. Volverá en el arrebatamiento, amén, que es inminente, puede ocurrir en cualquier momento, amén, para librarnos a ti y a mí de la ira venidera, amén, porque no entramos en lo que es la ira venidera, amén, no pasamos por la ira. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación, que es un tiempo de 3 años y medio, Dios va a manifestar la ira venidera. El gran día de su ira, dice Apocalipsis, ha llegado. Capítulo 6, versículo 17. Pues Pablo decía en primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que esperar de los cielos a su Hijo, el cual se levantó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. O sea, al librarnos de la ira venidera, no pasamos por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque somos arrebatados antes de que ocurra y venga la gran tribulación. Porque la gran tribulación manifiesta al Señor toda su ira y todos sus juicios. Amén. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira y 7 truenos que Juan vio y escuchó en Apocalipsis 10:4. Amén. Son total de 28 juicios, 21 revelados y 7 que no están revelados. Así que Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano. Espero que haya sido de mucha bendición. Amén. Como he estado antes un poquito explicando, estaremos ya dando, amén, el número de teléfono, amén, para que os podáis poner en contacto con nosotros, amén, para poder servirte, para poder suplir tu necesidad. Si hay alguna preguntita del Apocalipsis, algo que no puedas entender, vamos a dejar ya, pues esta semana, si Dios quiere, el número de teléfono, amén, vía WhatsApp, y nos podéis llamar sin problema, amén, nos podéis escribir, amén, cualquier WhatsApp para poder estar en contacto con ustedes, con los que estén viendo los estudios, amén, y para poder suplir tu necesidad. Cualquier preguntita de la Biblia que no entiendas, del arrebatamiento, del anticristo, del reinado milenial, del infierno, pues de lo que tú quieres, amén, de lo que no conozcas muy bien, a lo mejor, pues para poder, amén, suplir esa necesidad, amén, y poder ayudarte en lo que buenamente pueda, amén. Si puedo ayudarte, amén, pues estaremos supliendo, amén, pues esa necesidad. Si sé responder la pregunta, te la responderé, y si no, pues nada, pues te dejaré en espera, pero intentaremos contestar todas esas preguntas, amén, conforme siempre a la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga mucho. Espero que haya sido de mucha bendición, amén, este estudio, y la paz del Señor esté sobre cada uno y todos de los que ven este estudio, amén. Que Dios bendiga la iglesia. Dios te bendiga, mi hermano.